Buenas tardes, Pastora Gloria. Buenas tardes, Pastor Freddy. Para nosotros es un honor, un privilegio y un gran placer poder adorar a Dios juntamente con ustedes, con las personas que nos acompañan en línea, con las personas que nos acompañan en este lugar. Las canciones y las oraciones y todo lo que hacemos en este lugar van dirigidos hacia Cristo. Pastora, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de unidad versus ser ofendidos y vivir ofendidos. Okay. Eso de ponerse uno de acuerdo con otro. Ponerse de acuerdo con él, pongámonos de acuerdo. Delante de Dios. Y esto es algo que tiene que ver y está relacionado con la visión de la iglesia. Nosotros vemos por el Espíritu Santo y por las Sagradas Escrituras, vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo, lo que hacemos en este lugar. Y algo que hace la adoración comunitaria es que nos provee el espacio para ponernos de acuerdo en Cristo Jesús. Adoremos entonces todos juntos al Señor y hagamos este llamado a la adoración. Canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los escogidos. Alégrense en su Salvador, regocíjense los redimidos por su sangre, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Vamos a tomar aire. Respiramos la presencia del Señor y exhalamos. Exhalamos alabanzas a su nombre. Nuevamente tomamos aire. Respiramos el Espíritu de Dios y exhalamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. En medio de tanta diversidad, Cristo es nuestra común unidad. Aunque el mundo esté fraccionado, Cristo es nuestra común unidad. De toda familia y lengua y nación, Cristo es nuestra común unidad. De los creyentes del pasado, presente y futuro, Cristo es nuestra común unidad. Frente a la tentación de dividirnos, Cristo es nuestra común unidad. En este servicio de adoración, Cristo es nuestra común unidad. Todos juntos adoremos al Señor con la canción Mirad cuán bueno. La paz de Cristo. Él nos da la paz como ninguno otro la sabe dar. Y es esa misma paz que venimos a compartir aquí entre nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pastora, deseémosle la paz a los que nos acompañan en línea y luego compartimos signos de paz entre nosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Pastora Gloria, la paz de Cristo sea contigo y con tu espíritu. Compartamos entonces todos juntos signos de paz.
Nos unimos a muchas personas que hoy están haciendo el devocional del libro Un Nuevo Día en Cristo. Si usted necesita una copia de este libro, puede comunicarse con nosotros, Un Nuevo Día en Cristo, y nosotros le enviaremos gratis este libro devocional para que se una a muchas otras personas más que están en sus casas, o están en hospitales, o están en centros de detención. La reflexión de hoy viene por escrito de la pastora Gloria Villadíez. Ageo 2:8. Dice el Señor: mío es el oro, mía la plata. Él es el Señor Todopoderoso. La reflexión de la pastora es como sigue. ¿Cubre todas las necesidades familiares con el dinero que gana? El dueño de las riquezas del mundo es Dios. Y muchas de las crisis económicas son el resultado de nuestra lejanía de Dios. Algunas veces las crisis llegan como una consecuencia del menosprecio hacia las misericordias de Dios. Otras tantas puede ser el resultado de la avaricia, amor al dinero, que ha dañado a seres queridos y a seres lejanos. La solución empieza por buscar a Dios, darle a Él el primer lugar, pedir perdón y dejar que Él nos enseñe los principios del reino de Dios para las finanzas. Oremos con la pastora. Amado Padre, acepto que todo es tuyo. Te pido que examines mi corazón y me guíes en tu camino financiero. Dejo que tú me enseñes a administrar los bienes que has puesto bajo mi cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestras mentes, nuestros corazones, que por el Espíritu Santo nosotros podamos colocarnos de acuerdo para hacer la voluntad de Dios. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Mateo 18, 19b al 35. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo tenga que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de Dios puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagar alguna cosa de la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante el Señor diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que éste había hecho, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que éste había y todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo,
así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor, lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pongámonos de acuerdo. Todo lo que acabamos de escuchar. Hay un dicho popular entre nosotros que dice: es más fácil cuadrar 10 simios para una foto que ponerlos de acuerdo a ustedes. En el evangelio que acaba de leer el pastor Freddy, en el Mateo capítulo 18, versículos 19 al 35, Jesús insiste que nosotros fuimos diseñados y que podemos colocarnos de acuerdo para venir juntos delante de Dios, y que cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir porque el Señor Jesús es el garante. Y nosotros podemos empezar diciendo que sí nos hemos al menos puesto de acuerdo para llegar juntos aquí, en este momento, que llegamos a la iglesia, que venimos con la idea de adorar a Dios. Y adorar a Dios tiene diferentes significados en la mente de cada persona. Algunos vienen porque van a escuchar la música tan preciosa, bien planeada, bien ensayada, bien tocada, bien ejecutada, bien cantada. Alguien puede decir: lo más importante es venir a escuchar el mensaje. Hay alguien que dice: yo vengo porque necesito perdón, o yo vengo porque necesito darle gracias a Dios, o porque yo quiero usar bien mi tiempo y mis talentos y mis habilidades para Dios. O sea que el venir juntos a adorar a Dios tiene diferentes pensamientos. Y lo que el Señor Jesús nos reta es: pónganse de acuerdo en algo y cualquier cosa que pidan, yo la hago. Es lo que dice el Señor. ¿Qué pasaría? En el Evangelio para hoy, yo esperaría que cuando Jesús dijo: pónganse de acuerdo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, alguien como Pedro u otro discípulo o alguien más en la audiencia hubiera dicho: ¿y cómo hacemos para colocarnos de acuerdo? ¿Cuál es la estrategia? Hacemos una lluvia de ideas y sacamos la que más nos gusta, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo hacemos para que 2 de nosotros se pongan de acuerdo? Yo he hecho el ejercicio en diferentes congregaciones que visito de preguntarles a las personas para que llegan a la iglesia, y todas tienen una definición diferente, así que encuentro que el 100% de nosotros tenemos definiciones diferentes de eso de venir juntos. Pero lo que nosotros encontramos que sigue en el Evangelio no es la pregunta para el Señor de cómo nos colocamos de acuerdo, sino que Pedro, que se queda como con la emoción de que otros lo han ofendido o que se siente ofendido dentro del grupo, le dice: Señor, y entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, esa pregunta la hace Pedro porque Pedro no es ajeno a sentirse ofendido. Si uno lee el Evangelio, Pedro ha tenido, él pensaba que podía ser, que él era el mejor de todos los discípulos y que él debía ocupar el lugar de vicelíder del grupo. El líder es Jesús y él piensa que él debe ser el segundo. Y eso le traía problemas con los otros 11 discípulos y con el Señor. Ustedes también saben por la misma Biblia que el Señor Jesús, que Pedro tenía perspectivas diferentes de lo que debía ser el reino de Dios, y por eso habla con Jesús. Y eso le trajo, esas perspectivas diferentes le trajo dificultades con Jesús y con los otros discípulos. Entonces, el Señor Jesús, que toma en serio nuestras palabras y que está modelando el ponerse de acuerdo, decide responderle a Pedro, no
seguir conversando acerca de dos poniéndose de acuerdo, sino cómo es eso de perdonar al otro 70 veces 7. Y con la parábola, que es una historia hecha, no es real, sino que es una historia para ilustrar el punto, Jesús dice que hay un rey. El reino de Dios es como un rey. Uno piensa reino de Dios como un lugar. No, reino de Dios es un rey. Es como una persona, un rey, que un día decide arreglar las finanzas de su reino. Dice, vamos a colocar todo en orden. Y le traen un siervo que tiene una deuda de aproximadamente $1.000 millones. Es una deuda impagable. Ahora, si es un siervo, el rey es el dueño de todo lo que posee el reino, incluido los siervos. Y uno se pregunta, ¿qué hace que un rey de un reino deje que un siervo tenga una deuda impagable? $1.000 millones. O el rey es muy mal administrador y se va a quedar sin reino, o el rey es exageradamente misericordioso y le ha pasado por alto todas las deudas. Por otro lado, ¿qué hace que un siervo tenga una deuda impagable? ¿Qué clase de vida lleva ese siervo que tiene una deuda impagable? Porque por definición los siervos no poseen mucho. ¿Será que es más bien que el siervo tiene un dueño que lo ama mucho? Dios nos hizo a todos nosotros. Y Dios lo hizo a usted con sueños, con talentos, con curiosidad para co-crear con Dios y con la capacidad para unirse a otros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Note que al mismo tiempo usted no escogió dónde nacer, cuándo nacer, de qué nacionalidad primera ser. Usted no escogió a sus padres, usted no ha escogido a sus hermanos, y estoy segura que nosotros no escogimos la iglesia donde estamos. Salmo 24:1 dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, el 100% de la humanidad le pertenece a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Ahora, volviendo a la historia de Jesús. El siervo tiene una deuda impagable, el rey le dice, venga, páguela. El siervo sabe que no tiene manera de pagarla y lo único que se le ocurre hacer es tirarse al piso delante del Señor Jesús y decirle, deme más tiempo, deme más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Preguntaría yo, si no hay manera que este siervo pague su deuda. Es que el siervo y los seres humanos tendemos a pensar que nosotros tenemos mejores estrategias que Dios para estar bien con Dios. Nosotros pensamos que si encontramos la técnica correcta para hacer oración, Dios nos va a responder. Que si tenemos en la cabeza la doctrina y la información correcta acerca de Dios, Dios no tiene queja de nosotros. Lo cierto es que en la parábola, el título de rey cambia a ser señor. Ya no es el rey que gobierna y legisla y pone leyes. Ahora va a ser el señor que posee. Y como poseedor viene con una respuesta inesperada, sorpresiva y sin explicarnos absolutamente nada. El Señor decide perdonar esa deuda impagable del siervo. El siervo sale libre de su deuda. Él no perdió a su esposa, no perdió sus hijos, no perdió sus cuentas bancarias, no perdió las vacas, ni la cosecha, ni su libertad, ni su vida. En el camino, el siervo se encuentra un consiervo que le debe $100. El siervo se lo reclama. El consiervo no tiene cómo pagárselos en ese momento. El consiervo se tira a los pies del siervo y le dice, dame más tiempo, dame más tiempo. Parece que ese es el lenguaje común en el reino de este rey.
el siervo no lo escucha, lo maltrata y lo manda a la cárcel hasta que termine de pagar todo. El pobre consiervo es torturado, maltratado, se queda sin esposa, sin hijos y sin bienes hasta que pague el equivalente a $100. Otros siervos están viendo la escena y eso sí, se pusieron de acuerdo para contarle al Señor la tristeza y el enojo que causó que ese siervo al que le perdonaron $1.000 millones no fue capaz ni de darle más tiempo ni de perdonar al siervo que le debía solo $100. En la parábola, el rey y señor se convierte entonces en juez para determinar juicio, para condenar. El juez habla de misericordia y habla de juicio. Y viene y condena al siervo al que le había pagado, al que le había perdonado la deuda impagable, los $1.000 millones, le quita el perdón y lo condena a que vendan a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene y que lo torturen en la cárcel hasta que pague. Si esa deuda era impagable, entonces la condena del juez es cadena perpetua. Él no va a salir de ahí, va a quedar en la cárcel torturado para siempre. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es más, usted quiere vivir, es más fácil ponerse de acuerdo que ponerse a pelear con los demás. Ahora, en la vida real, no en la parábola, el Señor Jesús tomó el lugar del siervo condenado. El Señor Jesús tomó la carga impagable de todos los siervos que tienen deudas impagables, los siervos que pueden perdonar, pero no olvidan la ofensa y siguen enojados con las personas el resto de sus vidas. El Señor Jesús tomó esa carga. El Señor Jesús también tomó la carga en la cruz de esos siervos de los que nadie tuvo misericordia y que están siendo torturados para pagar sus ofensas. El Señor Jesús fue a la cruz siendo inocente. Y el Señor Jesús, si hubiera podido bajar de la cruz, él no le tenía deudas con nadie. Pero el Señor Jesús, el que es Rey de todo el universo, el que es Señor de todas nuestras vidas, el que es juez y hace juicio sobre todos, decidió cargar la condena de todos los siervos. Los que deben mucho y los que deben poco. Ustedes quieren ver unidad, y la unidad que trae el Señor Jesús, que fue a la cruz. Miren a los discípulos en la Biblia, 12 personas, el grupo más cercano, 12, con trasfondos diferentes, diferentes expectativas, diferentes experiencias, diferentes backgrounds. Y el Señor Jesús los puso a todos juntos para adorar a Dios y para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Escuchen el testimonio de Roberto. Abro comillas a lo que Roberto escribió. Hace unos años pertenecí a un grupo de 30 hombres. Nos reuníamos cada domingo por la noche, por 6 meses, para crecer espiritualmente y ayudar a otros hombres de la iglesia. Empezábamos cada reunión cantando un himno. Con 30 voces de hombres cantando, el Espíritu Santo llenaba el mismo lugar. Nosotros no siempre nos reunimos en el mismo salón de la iglesia, pero siempre el lugar de reunión mientras cantábamos se convertía en la casa de Dios. Cierro comillas. Si el Señor Jesús pudo
con su sacrificio poner de acuerdo a 12 personas diferentes como sus discípulos y a muchos otros que lo seguían. Por el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesús hoy nos une para que nos pongamos de acuerdo en adorarlo y para hablar salvación y perdón a otros. Hoy es el momento en el que usted puede pensar en alguien a quien usted no ha perdonado, o que alguna vez perdonó, pero que todavía le duele la ofensa en su corazón. Hoy usted puede, después del servicio, llamar a la persona si tiene la oportunidad, comunicarse con la persona, bendecirla, hablarle con alegría e invitarlo a la iglesia o invitarla a la iglesia. Recuerde, es más fácil por el Espíritu Santo que nos pongamos de acuerdo a que estemos divididos por nuestras ofensas. Oremos. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias por recordarnos que somos posesión tuya, que somos tus siervos y siervas, y que tú enviaste al Señor Jesús para pagar todas nuestras deudas impagables delante de ti. Por tu Espíritu Santo pedimos que nos unas mientras tú obras milagros y maravillas en medio de nosotros. Permítenos adorarte y llena nuestro ser para que de nuestros labios siempre salga salvación, palabras de bendición, que salga tu evangelio y que salgan palabras de perdón. Que al adorarte y exaltarte a ti, podamos, Señor, experimentar la unidad que tú nos das por el Espíritu Santo. Amén. Como pueblo ustedes que son posesión de Dios,
Vístanse de compasión, de misericordia y de paciencia. Perdonen las ofensas, perdónense unos a otros y coronen todas las obras que ustedes hacen con el amor de Cristo, que es el que nos une delante de Dios para venir a adorarle y para proclamar el Evangelio. Vayan en paz, vayan con gozo, disfruten las bendiciones de Dios esta semana, amen a su prójimo, sirvan con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.